bienvenidos a todos y a todas. Ahora le vamos a dejar las palabras de presentación al decano doctor Néstor Corona para abrir esta semana. ¿Se oye? Bueno, en primer lugar, quiero pedirles disculpas por no haberlos acompañado en la misa. Esa era mi intención, pero un poco bastante antes del comienzo de la misa me vino a visitar el ex rector de la universidad, actual arzobispo de Tucumán, y se fue, que serían 5:30. Como yo vi que la misa estaba programada a 5:15, no me pareció prudente llegar entonces a la misa. Así que les pido disculpas por esa ausencia. También me pidió el secretario académico, Gustavo Asperué, que disculpen también su ausencia aquí y también, por cierto, en la misa, porque su mujer está por dar a luz, así que está permanentemente con el teléfono y sale corriendo para su casa. Aunque tiene experiencia, pues será ya el cuarto, pero bueno, de todas maneras la ansiedad siempre existe. Así que bueno, tras esas disculpas, bueno, en primer lugar, quiero agradecerles que me hayan invitado a estar en la apertura de esta Semana de la Filosofía. Quiero además felicitar al Centro de Estudiantes por su perseverancia en hacer todos los años esta Semana de la Filosofía. No es fácil en la Argentina ser perseverante, mejor dicho, no es común en la Argentina ser perseverante. Así que los felicito por eso. Como me pareció que no se trataba simplemente, ustedes me dirán sí o no, de decir estas palabras amables pero sinceras, querría, si ustedes me permiten, decirles algunas cosas con sabor filosófico. Creo que por lo menos según el programa tendría media hora o algo así, ¿no? Bueno, espero no ser tan largo. Solo ustedes son los que tendrán que hablar sobre la filosofía, no tanto yo. Cada vez me animo menos a hablar de la filosofía. A ustedes les va a pasar lo mismo. También les pido disculpas si cada rato tengo que tomar agua, pues estoy mal de la garganta y se me seca la garganta muy fácilmente. Bien. Todos ustedes, yo, estudiamos filosofía, aunque estemos obviamente en distintos niveles entre ustedes y en distinto nivel respecto de mí, no nivel de calidad ni de profundidad, sino en años que hemos pasado en esta tarea. Yo no sé si ustedes tienen la experiencia, pero sí es mi experiencia, quiero comunicárselas, que por debajo de todos los estudios que a lo largo de la carrera uno estuvo haciendo, y luego por debajo también permanentemente de la tarea ya algo, no me gusta el término, profesional como docente e investigador en filosofía, siempre y cada vez más nítidamente fue apareciendo y ascendiendo a la conciencia una pregunta, y que si la pudiéramos responder fácilmente tendríamos que cerrar la facultad probablemente. Y la pregunta es, ¿qué estoy haciendo? Es decir, ¿qué es esto de la filosofía? Muchas respuestas se pueden dar. Voy a intentar una aproximación a una cierta respuesta, pero es una aproximación en la que yo me reconozco. Es decir, lo que he de decir es lo que verdaderamente yo pienso. Esto no quiere decir, por otra parte, que esto que yo pienso sea un capítulo cerrado para mí, en mi vida,
en la medida en que hago esta tarea que es la filosofía con la que me identifico. Ustedes podrán ir viendo seguramente a lo largo de su carrera que cada vez más esto que es vivir es de algún modo también hacer filosofía. Yo quiero empezar con un texto, leyéndoles un breve texto que intenta responder a esta cuestión. ¿Qué es esto de la filosofía? ¿Cómo se lleva a cabo esto que llamamos filosofía? No tengo ningún inconveniente en develar de dónde vienen los textos y por tanto develar qué es lo que yo pienso. El texto que les voy a leer es un texto de Paul Ricoeur que se encuentra en un texto probablemente poco conocido que se llama Lo único y lo singular, o l'unique et le singulier, donde se recopilan entrevistas que le hicieron en la radio-televisión belga. Una de las entrevistas está puesta en ese texto bajo el título El símbolo, el filósofo, el poeta y el político. Es el texto breve, no es tan largo, es una paginita que les voy a leer y luego diré algo respecto de ese texto. El entrevistador le pregunta: su símbolo, Paul Ricoeur, es un cuadro de Rembrandt cuyo título es Aristóteles contemplando un busto de Homero. ¿Qué representa este cuadro para usted? No sé si el texto lo conocen, si alguno lo conoce o me lo ha oído mencionar, pido disculpas por repetirlo. No voy a leer todo lo que él responde, sino aquello que directamente nos toca a nosotros. Recuerden, Aristóteles contemplando un busto de Homero. En el libro está el cuadro de Rembrandt. Contesta Ricoeur: para mí simboliza el emprendimiento filosófico tal como yo lo comprendo. Aristóteles es el filósofo, como se lo llamaba en la Edad Media. Pero el filósofo no comienza a partir de nada. Primera importante afirmación. Y aún no comienza a partir de la filosofía. Comienza a partir de la poesía. Es ciertamente importante que la poesía sea representada por el poeta, ¿se entiende en el cuadro? Así como la filosofía se haya representada por el filósofo. Pero es el poeta el que se halla en forma de estatua, mientras que el filósofo se encuentra como viviente. Es tanto como decir que él, filósofo, continúa siempre interpretando. El poeta se encuentra en cierto modo recogido en su obra escrita, que se halla representada por un busto. Quisiera subrayar 2 o 3 detalles que no aparecen a primera vista. En primer lugar, contrariamente a lo que dice el título, Aristóteles no contempla el busto de Homero, lo toca. Es decir, él está en contacto con la poesía. La prosa conceptual del filósofo está en contacto con la lengua rítmica del poema. Salteo unas líneas. Hemos comenzado por el problema de la hermenéutica, definiéndola como una interpretación continua de los textos. Los textos poéticos tienen ciertamente un lugar preponderante, un lugar regio entre los textos, porque son los textos que producen el sentido. Entiendo la palabra poético, más allá de la poesía en el sentido de lo rimado y lo rítmico, en el sentido de producción de sentido. Es decir, que es necesario en el comienzo
una energía creadora de innovación para que haya luego un discurso de segundo grado. No ubico a la filosofía en el lugar de lo poético. Ella, la filosofía, es reflexiva. Es siempre un trabajo de segundo grado. Por otra parte, no únicamente sobre la poesía, sino también sobre el lenguaje ordinario, sobre el lenguaje de las ciencias, sobre el lenguaje del psicoanálisis y sobre el discurso poético. En consecuencia, este carácter segundo, reflexivo de la filosofía y el carácter primitivo, original, originario y creador de la poesía constituyen el marco fundamental. Salteando unas cuantas páginas termina diciendo Ricoeur, pero hay un núcleo de lo poético que es lo sagrado, lo religioso, la palabra originaria. Hasta ahí el texto de Paul Ricoeur.